Bueno, yo soy abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Siempre he creído que en la medida que nos especialicemos en esta apasionante carrera que es el derecho, es en la medida que podemos dar un mejor resultado hacia nuestros clientes y aportar en una mayor y mejor medida a la sociedad. Por eso estudié una maestría en práctica jurídica en la Universidad de Salamanca, en España, y seguido, orientado por esta misma línea, pues estudié también ahí un doctorado. Soy doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y también soy doctor en Derecho por la Universidad de Trento, Italia. Bueno, decía un maestro que cuando comentábamos de que si la inspiración existe, porque realizar un trabajo de investigación en una tesis doctoral, pues lleva una labor constante, un trabajo que puede ser a veces muy desgastante, pero pues uno tiene que continuar, ¿no? Y comentaba con este maestro que si la inspiración existe, o ante la frase "es que no me llega la inspiración", pues creo que pudiéramos hacer un símil. ¿Existe una clave para tener inspiración? ¿Existe una clave para tener éxito? No lo sé. Lo único que sí sé es que de existir, la única forma de encontrarla es trabajando, es actuando, es haciendo las cosas. Creo que lo peor que podemos hacer ante cualquier situación es la impasividad, esperar a ver a qué nos cae del cielo. Uno tiene que actuar, uno tiene que desarrollarse, uno tiene que explotar todas sus potencialidades y en la medida de lo posible, pues se verá reflejado en éxitos. Bueno, pues yo empecé a trabajar, mi primer trabajo fue a finales del primer año de la carrera. Empecé a trabajar en una notaría en el centro, en la notaría número 5. Y digo, respeto muchísimo a todos los notarios, pero no es para mí, no me agradó ese trabajo. Tengo grandes amigos que trabajan en notarías, que son notarios, por eso digo respeto, porque muchas veces lo sienten como crítica cuando digo esto, pero considero que hacen una grandísima labor social, pero no sé, yo fui más orientado a actuar dentro del área de litigio. Me desempeño en el área de litigio penal, constitucional básicamente, aunque llevo diversos procesos en otras materias. Y creo que todo tiene que ver con todo, porque ahorita que me preguntas eso sobre pues, los casos que han marcado, curiosamente creo que uno de los casos que más me ha marcado fue antes incluso de que empezara la carrera. Mi padre es abogado y yo tendría como 16 años más o menos, y mi padre llevó un caso que fue muy sonado aquí en México, fue de muchísima relevancia, un asunto de naturaleza penal, y yo lo acompañé a esas audiencias. Realmente me impactó y creo que sí marcó en gran parte mi carácter, el ejercicio profesional, la actuación de mi padre. Después de trabajar en esa notaría, yo entré a trabajar pues, en diversos despachos y en el último año de la carrera fundé este despacho. Y bueno, desde entonces me dedico al ejercicio de la profesión, sobre todo en estas áreas que comentaba. Una institución que no existe al día de hoy. Digo, una institución que no existe, por lo menos de facto. En el plano normativo existe. Existe desde un acuerdo publicado por el entonces Procurador de la República, Murillo Karam, en marzo del 2014. Para noviembre de ese año, el Senado de la República hizo una primera convocatoria para analizar quién sería el fiscal anticorrupción. Convocatoria que no resolvió, no llegó a ninguna conclusión. Para diciembre de 2016, se realizó una nueva convocatoria para ver quién ocuparía ese cargo de fiscal anticorrupción. Y al día de hoy es una institución que no se ha nombrado. ¿Cuál es la problemática de eso? De que sea una institución que en la normativa exista,
pero de facto no tenga un titular. Que nos lo señalan las propias reformas. Estas reformas que existieron en materia de combate a la corrupción, en concreto lo que hace a la Fiscalía Anticorrupción, pues van a entrar en vigor a partir de que se nombre a un fiscal anticorrupción. Es decir, va a haber un órgano especializado que va a perseguir a la corrupción, pero además la va a perseguir con base en el catálogo de delitos de corrupción, ese título 10 y 11 del Código Penal Federal, que se reformó para hablar de los delitos de corrupción y que entrarán en vigor a partir de que se nombre al fiscal. Una institución que no existe, solo existe, insisto, en la normativa, con una mayor problemática que desde esa reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de 2015, de mayo de 2015, creamos nuestro Sistema Nacional Anticorrupción como un organismo coordinador entre los 3 órdenes de gobierno para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción. Es un cuerpo colegiado que lo va a presidir el presidente del Comité de Participación Ciudadana, es decir, se le da especial relevancia a la participación ciudadana, a la sociedad civil, que es quienes hemos manifestado el mayor repudio a todos estos actos que desgraciadamente salen a la luz pública casi día a día. Pero si preside un miembro de ese Comité de Participación Ciudadana, hay otras 6 autoridades que van a formar ese cuerpo colegiado. Está el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el magistrado presidente del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, señala también la Constitución, el fiscal anticorrupción, tiene que estar el titular de la función pública, tiene que estar el auditor superior de la Federación. ¿Y qué es lo que pasa? Que si diseñamos este modelo para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción, pues la prevención, la identificación y la sanción van muy de la mano con la procuración de justicia. Si no tenemos un fiscal que haga una buena persecución, no podemos sancionar. Entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, como están los artículos transitorios de todo este paquete de leyes, entra en vigor el día 19 de julio de este año. Y en las primeras sesiones comparece el señor Procurador General de la República, yo creo que de una manera muy bien intencionada, a decir, bueno, no hay fiscal anticorrupción, pero yo como jefe de la Procuraduría comparezco para ocupar esa silla. Yo creo que es un acto muy bien intencionado, un acto que es nulo de pleno derecho, porque tenemos que recordar que las autoridades solo pueden actuar en la medida de que tienen facultades para actuar. Si una autoridad no tiene facultades, pues estamos hablando de esos actos ultravires, de esos actos más allá de las fuerzas, que se traducen en actos nulos de pleno derecho, actos que no existieran. Y es el mismo razonamiento que hago para la falta de magistrados anticorrupción, de estos magistrados especializados en combate a la corrupción, los que debieran de encargarse de sancionar administrativamente las faltas graves de corrupción, los actos graves de corrupción en materia administrativa. Al día de hoy se ha propuesto por la Presidencia de la República 18 magistrados especializados en combate a la corrupción, pero el Senado sigue sin resolver quiénes son o sigue sin ratificar dicho nombramiento, En un acto bien intencionado, el actual presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo, pues yo en la presidencia, junto con otros magistrados, vamos a suplirlos. Insisto, un acto bien intencionado y ahí sí con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal. Solo que ese artículo 11 dice que se podrán suplir a los magistrados, solo que para suplir a alguien, ese alguien tiene que existir y por alguna razón no estar ejerciendo su función. ¿A qué voy con todo esto? Que la falta de la amenaza penal y la falta de la amenaza administrativa, pues tiene aparejado un mensaje claro. Vamos a montar todo un organismo para combatir a la corrupción, pero no lo vamos a hacer eficaz para dar esos resultados. Porque si alguien va a actuar persiguiendo a la corrupción en una fiscalía que no existe, o va a actuar
en materia administrativa sancionando se va a traducir en actos nulos. Ojo, no es obstáculo porque la Procuraduría actualmente tiene su área especializada en investigación de delitos cometidos por servidores públicos, pero es un área que lo que nos ha demostrado en la realidad al día de hoy no ha producido resultados adecuados. Una fiscalía sin fiscal, pues mal asunto. Un tribunal sin magistrados que sancionen, mal asunto. La corrupción se tiene que combatir de forma adecuada, mandando un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción, y eso solo se puede lograr garantizando que no habrá impunidad. Dada todas estas temáticas y partiendo de la base de que la corrupción es el principal problema que tenemos en México, del cual derivan todos los demás problemas, y que desgraciadamente esos problemas se traducen en una violación sistemática a los derechos fundamentales, se traducen en una escasa o nula seguridad pública en muchas partes, en una escasa o deficiente salud pública, en una escasa o deficiente educación. Considero que es un tema muy importante para tratar con todos estos jóvenes universitarios que el día de mañana tomarán las riendas de este país. Considero que es muy importante analizar todos estos temas de combate a la corrupción. Y me gustaría también platicar sobre este nuevo modelo de justicia penal que a un año de que ha entrado en vigor con plena vigencia, es decir, una vigencia con efectos generales en todo el territorio mexicano, al día de hoy existen muchos detractores, muchos críticos que considero que por no conocer de la materia han atribuido una especie de impunidad al sistema penal acusatorio. Considero que pudiéramos hablar sobre este nuevo modelo de justicia penal y sus implicaciones en el combate a la corrupción. Yo felicito al Instituto de Capacitación Universitaria por este gran esfuerzo que están haciendo y a todos ustedes, jóvenes abogados, futuras promesas de este país, que dada la situación actual que tiene México, ustedes están obligados a actuar para reforzar ese Estado de Derecho, esas instituciones que por desgracia al día de hoy se ven muy socavadas, muy vulneradas por esas prácticas corruptas o por esa ignorancia. A todos ustedes, amigos, amigas, los felicito por su interés en la capacitación, en la especialización y espero verlos en noviembre en este Congreso Nacional de Derecho.